creo que sí ha sido un craso error de parte del Ejecutivo la designación del ministro de Justicia. Así que invocamos a que puedan ellos enmendarse rápidamente, de lo contrario, pues el Congreso va a seguir indagando en esta situación. Ahora nos vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con Alejandro Mullante, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Bienvenido, señor Mullante, a Exitosa. Bueno, buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted no puede presentar las acusaciones constitucionales contra las robasueldo que todavía faltan? ¿No puede como congresista? Mire, independientemente de eso, la Fiscalía ya se encuentra investigando estos casos y la Fiscalía, al término de su investigación preliminar, puede y está facultada, y además diría yo que está obligada a presentar una denuncia constitucional contra estas personas en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y sería tan igual como lo haría cualquier otro congresista. Entonces, creo que es importante también saber los fundamentos por los cuales la Fiscalía ya se encuentra investigando, y creo que va a ser importante en ese sentido que esos elementos que la Fiscalía recabe para poder determinar finalmente su responsabilidad en la subcomisión. Claro, pero yo he hecho un llamado público a los congresistas y ya que lo tengo aquí a usted frente a frente casi, le preguntaba, ¿usted puede hacernos este favor, un pedido de una ciudadana, ¿no? Y periodista? ¿Podría presentar, por favor? Porque ya que Mira, yo me siento tocada porque todas son de mi género, ¿no? Entonces, como todas son mujeres de verdad, háganos ese favor para que las investiguen. Nadie las está sentenciando, para que las sigan investigando. No tengo ningún problema, Karina. El tema está que también estoy ahorita en estos momentos pues estoy a punto de presentar una denuncia contra el señor Zamora por el informe de la Comisión de Fiscalización que lo encuentra responsable por el tema de las pruebas rápidas, por el tema de los balones de oxígeno durante el tiempo de la pandemia. Entonces, termino con ese tema y y empieza con lo otro. Perfecto. Pero como te digo, eso no es obstáculo para que la Fiscalía pueda... No, que siga la Fiscalía. Que siga la Fiscalía y le tomo la palabra. Voy a estar fastidiándolo para ver cuándo presenta eso, porque a mí sí me interesa de verdad el desagravio o la infracción, o cómo se llama esto, o el castigo debido político que se merecen las que se roban el sueldo de los demás. Ahora cerremos ese tema y yo quería preguntarle qué es lo que le ha parecido estos cambios en el gabinete. ¿Qué le parece? Exitosa. Algunos ya dicen que es el fortalecimiento primero de un gobierno mediocre y otro de un gobierno donde manda Otárola. Mira, yo he criticado públicamente el cambio del ministro de Educación. Ahora vemos que existe un cuestionamiento contra el actual ministro de Justicia. Entonces, creo yo que siendo honestos, ¿no? Y siendo muy transparentes con nuestra manera de pensar, yo sí no encuentro una decisión acertada de parte del gobierno de hacer estos cambios, ¿no? El señor Tello creo que estaba muy bien en el Ministerio de Justicia, no tenía él ningún tipo de cuestionamiento. Yo creo que hasta este momento estaba haciendo las cosas muy bien, y para que tengan que cambiarlo y poner a una persona que tiene denuncias, que ha sido destituida incluso por un proceso disciplinario, creo que ahí sí ha habido un grave error que finalmente el gobierno va a tener que responder por esa designación. En cuanto al ministro de Educación, yo lo he apoyado públicamente, si bien es cierto podemos tener ciertas discrepancias en la forma, lo cierto es que el ministro de Educación se expresaba conforme él lo pensaba, lo creía, pero más allá de sus expresiones, creo que también estaba haciendo un muy buen trabajo en el Ministerio de Educación. Es más, con él conversamos más de una oportunidad para poder fortalecer la educación cívica en nuestro país, que creo que es importantísimo que los estudiantes puedan recuperar ese patriotismo, esos valores que muchas veces por bastante tiempo están perdiendo nuestros estudiantes a nivel nacional. Así que yo espero que la nueva ministra, quien además es una técnica, ¿no es cierto?, ha sido ya funcionaria del Estado en más de una institución,
pueda realmente llevar adelante este importante ministerio. Muy bien, pero ¿a usted le parece que Otárola se está fortaleciendo? Ha llamado, equivocadamente parece, por cuestiones de transparencia, a un destituido y también a un asiduo conversador de los hermanitos, ¿no? Que es Maurate, que fue ministro de Ollantumala. Otárola ha sido el abogado de Ollantumala. Entonces, él es la figura que se le ha dicho que debería ser cambiada del gabinete, refrescado, y más bien parece que como que se ha fortalecido. Él es una figura clave, la presidenta sabe a dónde va. ¿Usted cómo ve este gobierno? Le dejo esa pregunta, por favor espérenos un ratito, nos vamos a ir a una pausa comercial y díganos si ve algo de rumbo, porque si es que se pretenden quedar hasta el 2026, tiene que haber algo más, algo mejorcito, ¿no? No esta falta de no sé, ya no siquiera de transparencia, sino ponernos a cualquier cosa, ¿no? Entonces regresamos nosotros con el tercer vicepresidente del Congreso para que nos responda. Muy bien, nosotros seguimos nuestra conversación con el tercer vicepresidente del Congreso, el señor Alejandro Muñante. Congresista Muñante, yo le había dejado una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo usted valora estos cambios y principalmente con lo que nos han puesto, o sea, ya es la indignación, ¿no? Porque ya hemos pasado de un gobierno que nos ponían gente mediocre a este gobierno que nos pone a una persona que ha sido suspendida del cargo, echada del cargo por mentir en su CV, y además que tiene llamadas poco transparentes, diría yo, con los hermanitos. Una red de corrupción terrible que nos hizo ver cómo estaba de podrido el Poder Judicial, y ahora lo tenemos como ministro. Y yo le decía, tenemos un rumbo, Otárola se ha empoderado, la presidenta sabe qué es lo que está haciendo. Mira, Karina, yo no concibo una designación de un ministro con el desconocimiento absoluto de la presidenta Boluarte. Yo creo que la designación de un ministro tiene que ver necesariamente con la coordinación o el consenso entre el señor Otárola y la presidenta Boluarte. Y yo creo que aquí han fallado definitivamente los filtros, si es que no se ha querido pasar por alto esta destitución, porque si ustedes como medio pueden acceder rápidamente a esta información, cuanto más el gobierno, que tiene todos los mecanismos y las herramientas para poder hacerlo. Entonces, creo que sí ha sido un craso error de parte del Ejecutivo la designación del ministro de Justicia. Así que invocamos a que puedan ellos enmendarse rápidamente. De lo contrario, pues el Congreso va a seguir indagando en esta situación, porque definitivamente si hemos sido muy drásticos con las designaciones de ministros en el tiempo del señor Castillo, esa vara no podría variar ahora con la señora Boluarte, ¿no? Tenemos que también ser muy fiscalizadores en ese sentido, y si el Ejecutivo por cuenta propia no se va a enmendar, entonces el Congreso va a tener que hacer lo suyo, como lo hizo en el tiempo del señor Castillo, censurando o sacando ministros cuando correspondía hacerlo. Además, el premier ha dicho que está esperando las explicaciones de su nuevo jale en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué explicaciones le podría dar con 128 llamadas a Camayo y demás, y 28 llamadas a Inostroza? No, yo creo que en ese sentido hay muchos cuestionamientos. Yo creo que le haría muy bien al señor Otárola y la presidenta del gobierno hacer el cambio respectivo, ¿no? Yo creo que estamos aquí para enmendar los errores, y yo considero en ese sentido que el gobierno debería hacerlo cuanto antes. ¿Y no deja algo, un tufillo, un mal sabor, una rencilla personal? Yo no sé cómo llamarlo, pero lo que ha trascendido es que simplemente no se llevaba bien, le tenía ojeriza Otárola al exministro Tello porque quería pagar las reparaciones a las víctimas de las protestas, a los familiares de las víctimas de las protestas. Es decir, era una manera de calmar los ánimos, porque hemos estado en una convulsión
convulsión, ¿no? Entonces era una manera de acercar el gobierno hacia esta población que estaba bastante fastidiada, porque no todos eran terroristas como ellos en algún momento no discriminaron, ¿no? Es una suposición, Karina, y no sé si por ahí venga la cosa o la rencilla o la diferencia que haya tenido con el señor Otárola, pero como te repito, yo creo que el señor Tello estaba haciendo un muy buen trabajo al frente del Ministerio de Justicia. Puedo yo también presumir en estos momentos que como estamos ahorita con el caso del señor Toledo, quizás el gobierno estaba buscando a alguien de mucha más experiencia en temas judiciales para poder afrontar todo este proceso, ¿no?, que el señor Toledo va a seguir, porque si el señor Toledo se acoge a la colaboración eficaz, definitivamente podría hacer tambalear a más de una institución pública. Entonces creo que por ese sentido, por ese lado pienso yo, me atrevo a suponer que ha sido el cambio, ya que el señor Tello es especialista en temas electorales, ¿no? Pero yo creo que hasta este momento el señor Tello lo estaba haciendo muy bien y no veo definitivamente las razones del cambio. Claro, pero bastante complicado, ¿no? Porque ¿cómo vas a poner a una persona que tiene llamados con esta, Por supuesto, claro, los filtros fallaron definitivamente. claro, ¿cómo puede ser? No tiene una, no tiene dos, tiene como 200 llamadas a los cuellos blancos, es decir, su ética está puesta en entredicho y además mintió en un CV que era para presentarse a un trabajo. Entonces, es el peor de los seleccionados, ¿no? Entonces, y también me llamó la atención que se cambia a un ministro en pleno proceso de extradición, porque no tendrá experiencia en los procesos de extradición, pero ya vio, ¿no? Ya vio en unos meses, unas semanas, lo que se venía. Y además que él no es el especialista, sino tiene procuradurías especializadas, que ahí está Silvana Carrión y ahí está cada entidad que hace lo suyo. Yo creo, Karina, que la meritocracia debe ser respetada y enarbolada en todas las instituciones del Estado. Y creo que se equivoca el gobierno de estar reciclando personas que estuvieron al lado precisamente del señor Otárola en la época del gobierno de Ollantumala, ¿no? Entonces, creo que no es ese el camino. Si se piensa que personas que han estado con ellos cuando el señor Humala gobernaba pueda ser una opción para este país, yo creo que no. Yo creo que esos personajes ya pasaron, ya cumplieron su ciclo y hoy debería más bien designar a personas profesionales con experiencia que no hayan tenido un pasado político dentro de un gobierno que también ha sido acusado por corrupción, ¿no? Entonces creo que los filtros definitivamente tienen que ser mucho más severos y espero que estas críticas que hoy recibe el gobierno sirvan de lección para las futuras designaciones. Muy bien, muchas gracias al tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante.